Queremos darle la bienvenida desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Diamante. Como anfitriones de este lugar, estamos inmensamente felices que en un fin de semana muy particular para la ciudad, y esto me refiero a que tenemos un fin de semana largo con muchas actividades en Diamante y en ciudades cercanas, así que, bueno, dejarles el saludo del presidente municipal Juan Carlos D'Amichón, del secretario de Turismo y Cultura Javier Robledo, agradecer la presencia a la presidenta de la Asociación de Turismo de Diamante y a todos quienes hoy nos están acompañando. Patricia, muchas gracias por estar. Estamos también este fin de semana con un encuentro de citroneros en Diamante, así que antes de ir al avistaje pueden pasar por Plaza San Martín, que es en el centro cívico, y allí van a estar expuestos estos autos. Y bueno, y también van a ver mucha gente porque está el baile de disfraces este fin de semana en Paraná y Diamante recibe a mucha de la gente que concurre al baile de disfraces, así que estamos muy contentos de que Diamante pueda presentar un fin de semana en donde las puertas de nuestra ciudad se abran fundamentalmente para mostrarles quiénes somos, qué es lo que tenemos y que ustedes puedan disfrutar también, los que no son de aquí de Diamante, de un lugar que seguramente los va a enamorar y van a querer volver. Yo antes de presentar a Lorena quiero agradecer infinitamente a Sebastián Margen, que nos está dando la posibilidad de adentrarnos en un tema particularmente para mí desconocido y que seguramente tiene que haber tenido el cuestionamiento de algunos, de decir, che, pero bueno, van a hablar de ovnis y por qué la municipalidad y por qué la Dirección de Cultura, y porque se trata de nosotros y porque estamos convencidos de que en el caso nuestro de la cultura somos seres culturales en el mismo momento que abrimos los ojos a la mañana y los cerramos a la noche. Digamos, son los sellos identitarios que nos representan y que los ecos sonoros de las calles nos hablan de nosotros. Y si estamos hablando de nosotros, estamos hablando también no solo de ese universo que nos comprende material, sino también de aquello inmaterial, de aquello que no llegamos a ver, de aquello que a lo mejor alguna vez vimos y no recordamos y hoy nos pueden traer a la memoria nuevamente y decir, alguna vez me pasó. Y además porque, bueno, Seba, en vez de llevarnos al Cerro La Matanza, Victoria, ha elegido hacer el avistaje en uno de los lugares más hermosos que tiene la ciudad, como es Costa del Sol. Así que en esa mistura de ese río Paraná, de ese pariente del mar y ese paisaje de barrancas, nosotros también queremos que ustedes no solo disfruten de la temática que vienen hoy a compartir aquí, sino que además, más allá de que sea de noche, puedan disfrutar de lo que significa estar en la costa del río, de lo que significa Diamante, a partir de estar sobre un pedestal gigante de barrancas coloradas, como dice Carlos Santamaría, y bañados por este hermoso río Paraná, del cual también hacemos el compromiso todos los días de protegerlo, de defenderlo, de saber que si tenemos un mejor río, si tenemos un mejor ambiente, estaremos proyectando para estos gurises una mejor vida también. Así que nuevamente gracias a todos ustedes, bienvenidos, sepan que las puertas de esta nuestra casa, de este multiespacio de la Dirección de Cultura, están siempre abiertas. Seba, nuevamente muchas gracias, al equipo que ha venido a trabajar con Seba también, muchas gracias, y bueno, que disfruten. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, bienvenidos a todos a la primera jornada de divulgación OVNI. Como dijo Pablo, me sumo a las palabras de agradecimiento a Sebastián Margen, quien tuvo la idea de hacer este encuentro, y agradecer también a la municipalidad, porque esto es dejar un precedente. Estar acá hablando del fenómeno OVNI en la ciudad de Diamante es dejar un precedente. Mi nombre es Lorena Sierrata, soy coordinadora del Café Ufológico Rosario, allí en mi ciudad, soy de Rosario, provincia de Santa Fe. La idea de hoy es esto mismo que dijo Pablo, traer la temática como un movimiento cultural, porque todos aquellos que estamos hoy acá estamos marcando un camino hacia algo que quizás algunos conocemos y otros no. Hoy va a ser una
tarde donde cada uno también puede explayarse, si bien va a haber dos disertantes, que es Carlos Yurchuk, que es investigador de La Plata, es el director del canal youtube.com/demonios, y Daniel Padilla, de Colón, Entre Ríos, que va a hablar sobre mutilación de ganado. Ambos son investigadores muy reconocidos, todos aquellos que estamos en la temática sabemos quiénes son, pero esto luego continúa, como dijo recién Pablo, en una vigilia que va a estar a cargo de Checo Jarolab. Todos estos nombres ustedes después los pueden googlear, pueden buscar para que sepan quiénes son, y también abrir un debate, porque eso es lo interesante, o sea, abrirnos a esta temática para que esta temática llegue a cualquier persona, aquellos que vivieron algo y aquellos que tampoco vivieron nunca nada, pero que sí quizás recuerden o tengan un amigo que sí hayan vivido algo. Estoy conduciendo este evento simplemente porque Sebastián está a cargo de todo lo que es la parte técnica, que es la parte más difícil de todos los eventos. Que la parte técnica, que la voz, que los sonidos, que las cámaras anden bien. Quiero hacer un agradecimiento a la Municipalidad de Diamante, al Secretario de Turismo Javier Robledo, al Director de Cultura Pablo Marcosich, que recién estuvo con nosotros, por la difusión, por el auspicio y por ceder el multiespacio para poder hablar de esta temática. También a los medios de comunicación locales que cedieron sus espacios para que esta temática, para que este evento llegara a oídos de ustedes, a los locales y a los medios de comunicación que no son locales, que también se prendieron a ayudar a la difusión. A Leandro Brumati por la locución y la realización del video de difusión, que estuvo genial, con una puesta en escena espectacular. A Nahuel Bejarano por los equipos de proyección. Dicho todo esto, bueno, nos vamos a pasar a disfrutar, y cada uno de los chicos que van a exponer, luego podemos hacerle preguntas. Y de nuevo, gracias Sebastián, gracias a la municipalidad por permitir que se hable de este tema acá en la ciudad de Diamante. Gracias. Bueno, comenzamos con Daniel Padilla, Carlos Yurchuk. Carlitos. Un aplauso para Carlos. Ahora, Carlitos, los micrófonos todos tuyos, la presentación tuya. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Yurchuk. Creo que está apagado el proyector, no sé si se apagó por el corte de energía o qué, pero... Denos un segundito. Las cosas pasan, esas cosas pasan. Hay que esperar que se calienten las válvulas, como los televisores de antes, digamos que hay que prenderlo una hora antes del partido para que se calienten bien las válvulas y se vea bien nítida la imagen. Bueno, mientras la imagen va tomando forma, y a ver si la tecnología acompaña, hoy les quiero mostrar la idea de la charla de hoy. Creo que es una charla distendida, nada de formalismo. La idea es hablar un poco de algunos aspectos del fenómeno OVNI y ejemplificándolo con historias que han pasado acá en la provincia de Entre Ríos, para que vean que el fenómeno acá en la provincia está muy activo. Como decía, mi nombre es Carlos Yurchuk, yo tengo un canal en YouTube llamado Demonios, que lo pueden encontrar en youtube.com/demonios. Y como corresponde, primero voy a hacer una presentación mía. Y siempre digo, yo tengo dos presentaciones. Una presentación aburrida y una menos aburrida. Entonces vamos a empezar por la aburrida, que es decir básicamente un poquito de qué es yo lo que hice en este tema. Entre los años 85 y 98 integré un grupo que es la Fundación Argentina de Odontología. Previo a esto yo me meto en el tema, la explicación aburrida, porque que es cierto, mi padre tenía una gran biblioteca y bueno, a través de la lectura
uno me metí en este tema, entonces ingresé primero al grupo. Después, en los años 98-2012, tenía una página en internet llamada El Dragón Invisible. Después también integré una red argentina de ovniología, una red que nucleaba a investigadores de todo el país. También formo parte de CEFORA, que es la Comisión del Fenómeno OVNI de la República Argentina, que busca la desclasificación de los fenómenos OVNI. Comisión que integro desde su fundación, de hecho soy uno de los miembros fundadores. Y finalmente, también formé parte de la Comisión de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea Argentina. Acá todos dicen, ¡oh! Entre los años 2011 y 2015. O sea, yo fui uno de los investigadores civiles que formaron parte de la Comisión de Fuerza Aérea cuando nació en el 2011 hasta el 2015, que nos echaron. Pero eso es otro tema, porque hubo un cambio de autoridad, etcétera, etcétera, y bueno, en algún momento nos echaron a todos los civiles. Y finalmente, ahora sí, actualmente tengo un canal en YouTube llamado Demonios para difundir estos temas en general. Bueno, esta es la explicación aburrida. ¿Por qué me metí en estos temas? ¿Cuál es la verdadera explicación? Porque allá, cuando yo tenía 10 años, recibo una llamada de un extraterrestre. O sea, a mí me llamó el marciano por teléfono. Y esto lo cuento porque sé que seguramente muchos de ustedes han tenido experiencias de alguna u otra forma con el fenómeno OVNI, y está bueno que cuando terminemos de hacer las charlas y demás, si alguno quiere compartir una experiencia personal, estaría buenísimo. Dice, no tengan vergüenza de decir que vieron un plato, porque a mí me llamó un extraterrestre. ¿Cómo fue la historia? Muy breve. Cuando tenía 10 años recibo una llamada telefónica, épocas año 80 más o menos. Atiendo la llamada, levanto el auricular y escucho una voz metálica que repetía una y otra vez una frase que yo no entendía, no era en español. Y de fondo se escuchaba un ruido de fritura. Intento interactuar con la llamada, con la voz, no me hacía caso. Repetía una y otra vez la misma frase que no era en español, no sé qué idioma sería. Me canso, corto la llamada, me arrepiento, levanto el auricular y ya se había terminado la llamada. Quedó como una historia más, bueno, y al rato me olvidé. Es más, ni siquiera lo conté en mi familia, nada, quedó como, bueno, se habrán enganchado las líneas como era antiguamente. La cuestión es que con los años, cuando me meto en este tema, escuchando un programa de radio de España que conduce un gran amigo que es Joaquín Abenza desde Murcia, España, escuchándolo por internet, pasan en el programa de radio la grabación de una llamada telefónica que era muy similar a lo que yo escuché. Quizás lo que van a escuchar ahora es un poco más gangoso a lo que yo escuché, pero era muy parecido, porque de hecho cuando yo escucho ese programa y pasa la llamada, ahí como que me di cuenta, pero esto es lo que yo escuché cuando tenía 10 años, que ya tenía como medio olvidado. Entonces vamos a escuchar esa llamada telefónica, ya llamamos, después vamos a estar en el tema de hoy, que pasaron en ese programa de España, como para que tengan una idea vaga de lo que yo escuché cuando tenía 10 años. Tenemos tema de sonido, me parece. Denos un segundo, Vamos a probar de nuevo, a ver si ahora sí. ¿Quieren escuchar ustedes muy brevemente la voz de Numita? ¿Quieren saber cómo hablaban estos seres? Imagínense ustedes que están en su casa durmiendo, son las 3 de la madrugada. Digo esto porque me ha pasado, no otra cosa. Suena el teléfono, uno asustado piensa que pasa algo que lógicamente que puede ocurrir, que te llaman a las 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, en invierno, uno pues sale corriendo. Antes los teléfonos no estaban en la mesilla de noche, estaban más lejos, había que salir a lo mejor al salón, ¿no? Y coger el teléfono. Entonces suena la voz extraña, metálica, gangosa, de un ser como este.
Bueno, eso sería la llamada de un supuesto humita. Bueno, el tema de los humitas es un tema bastante complejo dentro del tema OVNI en el mundo, no es el tema que vamos a desarrollar hoy, pero la idea es que me quedó el deseo, es un deseo porque no lo puedo demostrar, pero me quedó el deseo de que aquella llamada cuando tenía 10 años era de algún extraterrestre, un humita o andar de dónde, y que inconscientemente me llevó a meterme después en estos temas. Reitero, cuento esta historia de la llamada para que si después quieren compartir alguna experiencia personal que algunos tengan, que no les dé vergüenza, porque a mí me llamaron extraterrestre, o sea que más raro que eso no creo que... Oh, sí, tal vez tiene alguna historia así, rarísima. Bien, vamos al tema de hoy. Cuando hablamos de fenómeno OVNI, en realidad estamos hablando de algo muchísimo más complejo de lo que la gente piensa o de lo que muchos pensamos que son solamente unas luces en el cielo. Estamos hablando de un fenómeno que nos acompaña, que acompaña al ser humano desde siempre, desde milenios. ¿Sí? El tema de los ovnis en la antigüedad, o del fenómeno ovni en la antigüedad, daría pie para una charla también de 2 horas, mostrar imágenes, pero lo que quiero que entiendan que estamos hablando de un fenómeno que nos acompaña desde siempre. ¿Está? Antiguamente se lo llamaría, en vez de ovnis, se lo llamarían escudos flameantes o cosas así, o dibujaban en pinturas o en la piedra dibujos de seres que hoy llamaríamos los grises, o en pinturas religiosas aparecía en medio de una pintura religiosa con la Virgen, el Jesús, arriba dibujado lo que sería un plato volador. Entonces, es algo que nos acompaña desde siempre, pero es recién en el año 47 cuando esta persona, Kenneth Arnold, que era un piloto civil de Estados Unidos, volando sobre el monte Rainier en el estado de Washington, observa 9 objetos que tenían esa forma. Eran como medialunas, digamos, ¿no? Alas volantes, algunos dirán. ¿Qué pasa? Cuando un periodista le pregunta, reportea a Kenneth Arnold sobre lo que había visto, año 24 de junio de 47, Kenneth Arnold describe el movimiento, ojo, el movimiento de estos objetos como platos tirados sobre el agua y que hacían lo que nosotros diríamos patitos, digamos, saltaban así, o sea, los objetos se movían como haciendo pequeños saltitos. Reitero, lo que describe Arnold es el movimiento, lo compara con un plato tirado, pero era el movimiento, no la forma. ¿Qué pasa? El periodista, como buen periodista, dijo esto no se vende, hay que cambiar un poco el título, y le pusieron, y dijo que Kenneth Arnold vio platos voladores. Pero no vio platos, vio esos objetos. Pero, y acá viene el primer detalle, que el fenómeno es tan complejo que se adapta a nosotros. Y a pesar de que Kenneth Arnold no vio platos voladores, a pesar que el término plato volador se hizo muy famoso a partir de ahí, muy mediático, el fenómeno OVNI también empezó a manifestarse como plato volador. O sea, hoy en día vemos, hay casos de testigos que describen el plato volador, o sea, 2 platos o pelos invertidos, unidos por su forma. Entonces, este caso se toma simbólicamente, porque obviamente hubo casos anteriores, simbólicamente como el inicio de la era contemporánea del fenómeno OVNI. ¿Por qué? Porque a partir de este año, simbólicamente, se empezó a investigar sistemáticamente este tema en todo el mundo, a nivel oficial y a nivel privado. Es decir, si bien antiguamente, antes de este caso, había mucha gente que alguna o que otra vez, en forma aislada, recopiló historias de este tipo, pero no había una investigación sistemática de investigar sistemáticamente así, hacer estadísticas y demás, sino que nace a partir de este año y simbólicamente con este caso. Pero bueno, los ovnis no son solamente platos voladores. Cuando uno habla de ovni, habla de diferentes formas. El
famoso plato volador, las alas volantes, también tenemos ovni en forma de cigarro, por decir, luces. El fenómeno es muy lumínico, hay muchos casos de luces, como ocurrió hace poco tiempo que se difundió. Ovnis, por decir, en forma de diamante, ovni en forma de pirámides, o sea, los formatos de lo más elemental del fenómeno, que es el plato volador o el ovni, tienen tantas formas que hasta inclusive alguno lo describió como un ser vivo. De hecho, el comandante Jorge Polanco, aquel piloto del caso de Bariloche, del 31 de julio del 95, caso que en su momento fue muy famoso, hasta estuvo en los principales medios de comunicación. Jorge Polanco, cuando hablaba del objeto que lo tuvo al lado, en la punta del ala, dijo: este objeto parece que respirara, porque se expandía y se comprimía, se expandía y se comprimía, como que respirara. Entonces, hasta para algunos, esos objetos, esas cosas son seres vivos. Y de acá tenemos miles y miles de formas, o sea, la pueden ver de un montón de formas. Entonces vamos a un primer ejemplo, ocurrido cerca acá de Diamante, en este caso de luces. Imagínense, esto ocurrió en abril del 96, ruta, noche, ambiente ideal para un encuentro cercano, y de pronto una luz que acompaña al vehículo. Van a escuchar ahora, esto es un audio, que el investigador de la ciudad de Paraná, Raúl Avellaneda, gran investigador de la ciudad de Paraná, me dio el permiso para pasar este audio. Es una entrevista que le hacen en el programa que tenía Raúl Avellaneda a uno de los protagonistas. A ver si se puede escuchar bien. Escuchen bien qué es lo que pasa esa noche con un grupo de personas que iba acá muy cerca de Diamante y qué se le aparece. Esto fue en el año 96, creo que era abril, si precisamos el mes, era abril. Y bueno, nosotros veníamos de Victoria con mi señora es de Victoria, y habitualmente vamos los fines de semana a aquella de los padres. Veníamos de uno de estos tantos viajes, venía un amigo con nosotros, un amigo de la familia, y mis hijos, tengo dos chicos, que venían también con nosotros en el auto. Era una Renault Break, una Renault 12 Break. Los chicos venían durmiendo atrás, le habíamos tirado una frazada para que duerman, y bueno, mi señora venía al lado y atrás venía mi amigo. Era una noche clara, de esas noches tranquilas, había una luna llena que estaba iluminándose, podía ver el campo porque la luna llena iluminaba todo, pero lo que sí era una noche muy limpia, muy tranquila, hacía un poco de calor. ¿Y cuándo y cómo empieza esta experiencia que vos nos vas a contar? Bueno, nosotros veníamos en el auto y nuestro amigo que venía atrás nos dice: che, mirá que eso que está al costado. Y era una luz redonda, no sé. Cuando él nos dice, empezamos a mirar, y sí, efectivamente, al costado nuestro apareció esa luz de pronto, y era como que si nos seguía a nosotros. ¿Y hasta dónde lo vino siguiendo? ¿Hasta dónde ustedes recuerdan haberla visto? Mirá, lo que yo no te puedo precisar es cuánto tiempo lo vimos ni nada. Lo que sí, cuando estábamos llegando, no sé si te ubicás, el empalme que hay de Puigari, con Diamante, con la ruta de Crespo, bueno, hasta ese lugar, una zona iluminada de la ruta, hasta ahí lo vimos. Por lo que vos me has dicho, en este momento es donde se produce el hecho más insólito. Después que pasamos todo eso, seguimos en el auto y viene la parte esta que era el tambo de Abud, del supermercado Abud, y en ese momento es como que esta luz que nos venía siguiendo nos pasa por encima, o sea, pasa por arriba del auto, y en ese momento que nos cruza a una velocidad bastante rápida, el auto se detiene de golpe. ¿El tamaño de esta luz o de este objeto que pasa por arriba de ustedes? Mirá, que no te puedo dar, era grande, no sé, a lo mejor un poco más grande que el auto, pero ahí bajo, eso sí, se podía ver que iba abajo. Pasó, aparte cuando pasó es como que iluminó a la zona, todos nos dimos cuenta, mi señora, nuestro amigo, todos nos dimos cuenta que nos había iluminado, y pasó, lo pudimos ver cuando pasó. Pero lo que te cuento es que en el momento ese se detiene, el auto se para,
se quedó sin nada. A mí, ya te digo, en ese momento me entró a preocupar que el auto quedó parado y que no vaya a venir de otro auto, no pueda chocar, ¿no es cierto? O un camión o algo así. Entonces digo que eso no... Yo miré qué pasó, pero más me preocupé en el auto. Inclusive enseguida le digo a mi amigo, che, vamos a empujarlo porque puede venir en una zona transitada, si bien en ese momento no había mucho tránsito, pero la idea fue bajarnos, pero apenas dejamos de ver eso, o sea, apenas vimos que se pasó, el auto como que recuperó la energía, así, y arrancó de vuelta a lo más normal. Realmente algo extraño, ¿no es cierto? Porque el auto encima andaba bien, ¿no es cierto? Y entonces en ese momento ustedes continúan la marcha, ustedes siguen normalmente la marcha. Bueno, sí, nosotros ahí seguimos el viaje, ¿no es cierto? Y llegamos hasta el puerto caminero ahí de Strubel. Veníamos, claro, todos comentando lo que había pasado, paramos ahí en el puerto caminero y le preguntamos al policía, le comentamos, y lo que nos sorprendió que él sí lo había visto, y nos dijo que era algo común en esa zona, que cada tanto se veían cosas y que él había visto algo muy parecido, lo describimos los dos, o sea, y coincidíamos en que estábamos viendo el mismo objeto. El objeto, ¿hacia dónde se dirigía o hacia dónde lo dejaron de ver ustedes? Y ahí, ¿cómo te puedo explicar? Era para diamante, digamos, porque siguió derecho, ¿no es cierto? No me ubico con los puntos cardinales, pero era para diamante, para hacer un diamante. Bueno, y acá yo creo que lo más importante es que todos veníamos charlando de lo que habíamos visto, calculamos que esto sucedió 11:30, 11 como para ubicarnos en la hora más o menos. Y ya te digo, lo más insólito es que para nosotros todo fue normal. Nosotros, después que vimos eso, no pasaron más de 2-3 minutos que llegamos al puerto caminero. Cuando le estamos comentando al hombre que él también lo había visto, nos damos cuenta que era a las 3:30 de la mañana. Y para nosotros había pasado, teníamos 2-3 minutos, ya te digo. En este relato, que para muchos puede haber sido un relato simple, iban en la ruta, ven una luz y nada más, entre medio del relato hay dos pequeños detalles que ya uno puede entender que cuando hablamos de fenómeno ovni no estamos hablando solamente de una luz. Primero, un primer dato que casi pasó desapercibido es que el auto se detiene cuando la luz pasa arriba de ellos, que es un clásico, ¿verdad? Que el motor del auto se detenga cuando el fenómeno o la luz ya están cercana. Y el segundo dato que pasó desapercibido por ahí es que tuvieron lo que nosotros en el ambiente le llamamos tiempo perdido, es decir, para el testigo habían pasado 2 o 3 minutos, qué sé yo, pero después cuando ven la obra y demás y hacen los cálculos, hay como media hora, como casi una hora de tiempo que no entendió qué pasó, digamos, ¿no? Entonces, esos dos elementos, como te decía, lo que hace es que te está indicando que el fenómeno es mucho más complejo de lo que uno cree y a veces no nos damos cuenta. Sigamos con este tema. Como decíamos, cuando hablamos de plato volador, de fenómeno ovni, no estamos hablando solamente de un aparato, de una luz que está en el aire, sino que está compuesto de muchas cosas. Por ejemplo, no todo, pero por ejemplo, tenemos el tema de los seres, las huellas, las abducciones. O sea, a medida que fueron pasando los años, de aquel año 47 que dijimos hoy, nos fuimos dando cuenta de que el fenómeno estaba compuesto de muchos elementos, pero muchísimos. Estos son 3, por decir, los 3 más clásicos, pero hay muchísimos elementos, muchísimos fenómenos que están relacionados con el fenómeno ovni. La idea es hoy mostrar algunos de ellos, pero muy por arriba, a través de ejemplos. Vamos a otro ejemplo acá de la provincia, nos vamos al día San Miguel, año 1993. En este campo que están viendo, bueno, pasó algo que ahora van a escuchar. Entonces, de nuevo, lo que van a escuchar ahora es el relato de una investigación que hizo Oscar Mendoza. Oscar Mendoza es un gran investigador santafesino, lamentablemente fallecido, que investigó este caso, que ahora se van a enterar de qué se trata, y ese informe, un informe breve que hizo alguna vez,
Otra persona, Daniel Russo, un locutor de Buenos Aires, también fallecido lamentablemente, relató, el informe, agarró el informe, lo leyó y grabó este audio con el relato, con lo que estaba escrito en el informe. Entonces, vamos a escuchar qué fue, a través de la voz de Dani Russo, el locutor, qué decía el informe de Oscar Mendoza sobre esto que ocurrió en la aldea San Miguel en el año 93 y que ya vamos después a comentar algunos detalles. Aldea San Miguel, Entre Ríos, enero de 1993. El señor Espíndola asiduamente concurría y pernoctaba por algunos días en el predio que había adquirido hacía pocos meses. Lo había hecho con el dinero recibido por indemnización de lo que fue una gran empresa metalúrgica en la que trabajó por muchos años. El terreno, ubicado en la zona de campo de lo que comprende la aldea San Miguel, distante unos 40 kilómetros de la ciudad de Parrán, Entre Ríos, contaba con una antigua y deteriorada vivienda que en principio le sirvió para pernoctar mientras construía una nueva a la par. Aún sin terminar, no obstante, le servía para pasar en ella algunos días acompañado por su esposa y su inseparable perro. Espíndola, entre otras actividades, se dedicaba también a la apicultura y ya había instalado varios cajones de colmenas en el predio, con la idea de venirse a vivir definitivamente en algunos meses y tener ya en marcha ese recurso monetario. Aquel día del mes de enero de 1993, la nubosidad del cielo se veía amenazante y pensaba que si llovía no podía salir por varios días con su automóvil, por esos caminos de tierra. Decide entonces llegarse hasta el pueblo y comunicarse con un pariente de la localidad cercana de Crespo para encargarle que le traiga las 2 ruedas con pantaneras que tenía, por si más tarde se largaba. Pero este no estaba en ese momento y atiende a la señora, asegurándole que ni bien llegara se lo comunicaría. Llegó la noche, la lluvia también y el pariente no había aparecido con las ruedas. Así que luego de cenar y darle comida al perro, se acuesta a dormir escuchando el ruido de la lluvia sobre el techo y el estruendo de los truenos. Serían aproximadamente las 12 de la noche cuando lo despierta un ruido, que en un principio pensó que sería la camioneta rastrojero de su pariente. Qué loco largarse con esta lluvia para traerme las ruedas, se dijo. Apresuradamente se levantó para atenderlo y ni bien abrió la puerta el perro salió. Pero no vio nada, ningún rastrojero, por lo que cerró y volvió a acostarse nuevamente. Pero instantes después, escucha de nuevo el ruido. Alguien comparó con el que hace una máquina de coser antigua. Intrigado por el ruido, se levanta y al abrir la puerta para ver de qué se trataba, su perro entra desesperadamente a la vivienda, gimiendo con el rabo entre las patas. Espíndola se asoma temeroso y al mirar hacia el frente de la casa de donde al parecer venía el ruido, observa que hay una fuerte luminosidad en toda esa zona. Instantáneamente se vuelve, trancando la puerta, invadido por un miedo al que se le sumaba la conducta del perro, que en esos momentos se hallaba acurrucado debajo de la cama. Más tarde el ruido cesó. Pasaron las horas y Espíndola finalmente se durmió. Por la mañana, ni bien se levanta, se dirige al lugar que había estado iluminado y descubre, a pocos metros de la vivienda, unas extrañas marcas que consistían en pequeños círculos distanciados a 50 centímetros uno de otro, en algunos casos formando una circunferencia y en otros en formas zigzagueantes, como pisadas que iban en dirección a un viejo pozo de agua que estaba tapado por losetas. Los círculos estaban formados por una especie de ceniza aceitosa adherida firmemente al pasto, que no estaba chamuscado. No había hendidura en la tierra, solo el rastro sobre la gravilla. Por otro lado, el vecino Juan Arismendi confirmó su relato y recordó haber observado manchas similares en su casa. Espíndola narró más tarde todo lo acontecido en el semanario El Observador de la localidad de Crespo, y más tarde la policía, labrando un acta de inspección, levantó las huellas para enviarlas luego a la ciudad de Paraná, donde serían analizadas. Las muestras recogidas se trataban de gravillas, cardos, hojas de paraíso, cubiertas todas con una sustancia parecida a la ceniza, muy adherida a las plantas. A la investigación de este caso
acudí a partir de haber leído la nota del periódico El Litoral, es decir, 3 días después. No obstante, luego de escuchar el testimonio del señor Espíndola e inspeccionar el lugar, pude ver en el césped una de las manchas que perduraban todavía en la gravilla. En esta se podía observar una fina especie de ceniza blancuzca que sutilmente la cubría. Espíndola amablemente me señaló dónde habían estado las otras manchas y el sector que había estado fuertemente iluminado. Luego, y sorprendentemente al observar en el amplio claro de los follajes de los árboles, descubrí unas manchitas pendientes, como si hubieran sido afectadas por un intenso calor. Le pregunto entonces a Espíndola si había estado quemando algo en esa parte de los árboles, a lo que sorprendido exclamó: ¡a la pucha! No me había fijado en eso. El claro del espacio entre los follajes de los árboles tendría un diámetro de unos 3,50 metros, y precisamente en sus bordes estaban las ramas marchitas. Nota: el resultado de los análisis de las muestras llevadas por la policía no fueron informados. El resultado de un análisis simple de la pequeña marca que recogí dio como resultado que el polvillo se trataba de material orgánico, pero no de hidrocarburos. Más bien, se asemejaba a algo. Oscar Raúl Mendoza. Bueno, también otro caso ocurrido acá en la provincia de Entre Ríos. Recuerden que hoy estamos trayendo casos, ejemplos, historias de acá de Entre Ríos. Dije, bueno, voy a dar una charla de diamante, vamos a traer el caso de la provincia. También en este caso hay muchos elementos, pero muchísimos elementos que son, que los menciono muy por arriba también. Podríamos hablar horas y horas de casos como estos. Ocurre de noche, lluvia, tormenta, muchos casos de tormenta, en medio de tormenta, de casos que se relacionan con el fenómeno ovni, un ruido, la luz, el comportamiento del perro que corre asustado adentro de la casa. Es muy interesante cómo interactúa el fenómeno con los animales, o como puede ser en este caso que el perro se asusta pero mal, o sea, le da un miedo tremendo, o se puede dar al revés, que el animal esté como atontado, como adormecido. Se pueden dar las dos formas que el fenómeno influye sobre los animales y también sobre las personas, porque si bien no fue este el caso, también hay casos de personas que ante la presencia del fenómeno o quedan adormecidos, quedan inmovilizados o les agarra un miedo tremendo. Yo siempre, nunca doy el nombre obviamente, pero conozco la historia de una persona que conozco muy bien, que investiga en el tema OVNI, que está en el tema OVNI, etcétera, etcétera, y que ante la presencia de una luz que se acercó un poquito más de lo habitual, quiso salir corriendo, o sea, los compañeros lo detuvieron. Entonces, ninguno de nosotros sabe cómo va a reaccionar ante el fenómeno o cómo el fenómeno nos va a interactuar con nosotros. Entonces, podemos salir corriendo, nos puede agarrar miedo, podemos quedar paralizados, o sea, cómo reaccionemos cada uno de nosotros realmente no lo sabemos. En general se dice que ante la presencia del fenómeno lo mejor, lo ideal sería no interactuar, o sea, no acercarse, simplemente quedarse quieto y observar, digamos, ¿no? Pero bueno, en realidad uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante estos fenómenos. Sigamos con otro ejemplo, con otra historia acá en la provincia de Entre Ríos. Nos vamos al paraje Crucecita, séptima primavera del año 97, historias de seres, porque por ahí muchos de ustedes dicen, bueno, sí, todo muy lindo hasta ahora, lindas historias, pero ¿y cuándo aparecen las historias de los seres, de los marcianos? Bueno, vamos a contar una historia de seres. Otro de los tantos elementos del fenómeno OVNI, que son los humanoides. Este video que van a ver ahora del testigo relatando merece una aclaración previa. La persona que van a ver que está entrevistando al testigo, la persona que filma, que van a ver esta filmación, el que filma es Daniel Padilla, que es la persona que van a hablar, que yo la verdad no sabía que el video era de él. Yo pensaba que era de otra persona, porque estaba en el canal de YouTube de otra persona. Lamentablemente esa otra persona falleció y cuando le comento a Daniel, che, mirá, tengo este video, qué sé yo,
pero ese video lo filmé yo. Ah, bueno, mirá vos, pensé que ahí me enteré que el video, o sea, que el video que van a ver ahora, igual dice abajo, fue filmado por Daniel, ni sabía que él había estado en esa entrevista. Bueno, van a escuchar a un testigo que cuando estaba cazando, junto con un grupo de compañeros, ve algo. Así que vamos a ver qué fue lo que vio. Veníamos por el campo y yo venía hablando y de golpe uno de los otros tres dice, che, ¿qué es eso? Y estaba, fue una cosa, se inventó eso. Es decir, no hay nada, y aparece eso. Ahora, perdón, ¿no es bien que le pareció eso o ustedes no habían mirado en ese no, esto que venía acá no lo ven porque yo venía hablando con él porque cosa estaba allá. Yo venía hablando con él así que yo no lo veo, pero ellos sí porque venían hablando ahí. O sea, como si se hubiera encendido en esa instancia. Devuélvelo. ¿Qué es eso? Y estamos cerca del campamento, habremos estado jugando a 1000 metros. Y ella estaba jugando y en ese momento, no sé, 500 menos de 500 metros, porque estaba ahí. Nosotros el campamento lo teníamos acá, así medio cruzado. ¿Qué es eso? Bueno, y nos paramos un ratito a mirar y vimos esa. Como una esfera, una cosa redonda, la verdad que no vimos con qué se asemejaba, si tenía pies, si estaba sentado en el suelo, si con un ojo de buey, me acuerdo que era el ojo de buey era media amarilla, y se veía algo que cruzaba por delante, es decir, no que salía, no del ojo, que salía, que andaba caminando, se veía porque la luz hacía sombra y se paraba frente, así movimiento. Bueno, fuimos caminando despacito y uno, no me acuerdo quién fue, dijo, che, no están robando animales, porque la estancia quedaba al otro lado. O sea, ustedes, la estancia era una línea recta. Nosotros estamos prácticamente así derecho, así estamos derecho, que sentíamos los perros y todo, continuamente los perros paramos. Y ellos creen que estaba acá y nosotros salimos de acá. Así que cuando nosotros salimos, ellos estaba derecho acá, por esta basecita. A medida que vamos funcionando el campamento, se va alejando. Pero no tanto. No estamos hablando de 500, 600, 300 metros, más no, En el campo eso es nada. Y más sin árboles, sin chuchos, sin nada. Entonces, che, me están robando animales, a ver, vamos. Pero era todo en silencio. Lo cual es importante, los perros no ladraban. No ladraban. Cuando llegamos al campamento, que nos quedamos mirando, chiquito, venía la gente. Entonces el policía, que está más acostumbrado del campo, dice, no están llevando animales, no lo decían. Ruido de animales, no hay animales acá. Porque a los animales los llevaban a la casita, a la estancia, no dejaban en el campo. Dice que el ruido de camión no se siente así, no. ¿Qué es eso? A ver, vamos a prestar atención. Y bueno, y nos quedamos ahí mirando, hacía mucho frío, y yo empecé a tener miedo. Y el policía, me acuerdo que dijo, fue el único que dijo, che, vamos a acercarnos a ver qué es. Ninguno le contestamos, pero no fuimos. Ninguno de los cuatro fuimos. Es decir, vamos, pero nos quedamos. Los perros no ladraban, silencio, todo silencio. Esas cosas se veía que andaban, nosotros teníamos la carne, todo ahí. En un momento yo, por cuenta mía, sin decir nada, me voy acercando. Siempre digo yo, por el héroe, no es que soy héroe. Me quería sacar esa duda de decir, reconozco que tengo miedo, tuve miedo también, así que no es que soy un héroe. Dije, me voy a acercar sin decir nada al otro. Cuando me acerco unos 20, 30 metros, que alcanzo a ver, porque, claro,
citándolo así, veo que hay como otro ojo ahí, como que continúa otro ojo, aparentemente como si fuera, yo no miro otro, yo lo que alcancé a ver un pedacito de otro ojo acá. Pero cuando hago 20, 30 metros me entró ese frío maldito en la espalda y miedo, que tuve miedo. ¿Se acuerda de ese momento del caso anterior? No. Cuando me entra ese miedo que paro y me volví. No. Me quedé en la carga junto con los otros. Che, que se con esa chavalita, habrá pasado media hora. Nos encerramos en la carpa. Me acuerdo que no me acuerdo cuál de los. Todo dijo, che, y si se nos viene, ¿qué hacemos? Entramos con la escopeta. Nunca lo mismo con la escopeta cargada. Ese día metimos la escopeta dentro de la carga y lo último que me acuerdo que dijimos, que yo me acuerdo, fue que dije, che, y si viene y nos golpea, ¿qué hacemos? Que se nos venga encima y que alguien que nos golpee la carga. No, qué sé yo, pero hasta lo que no, yo me acuerdo más y nunca me acuerdo. O sea, como que de pronto se desconectaron. Ustedes no desconectaron, qué sueño, no, qué sé yo, pero de golpe, así, y nadie se acuerda más nada. Me olvidé decir, la persona que estaba entrevistando al testigo Medina es Gustavo Fernández, otro gran investigador de la ciudad de Paraná. Y bueno, un caso también que, como siempre, a mí me encanta tratar de ver los pequeños detalles del caso. Más allá de lo que vio, de esa cúpula o esa carpa con esos seres adentro y demás, en algún momento, como cuento al final, los testigos se meten dentro de la carpa con las armas cargadas, algo que eso no se hace, pero esa noche en esa situación se metieron dentro de la carpa con las armas cargadas. Dicen, bueno, que no recordamos nada más. Siempre queda la duda de que si habrán vivido algo más que no se acuerdan, como pasó en la primera historia que escuchamos, ¿viste? De la gente que iba en el auto, que ese tiempo perdido, que a más de uno se va a preguntar, y bueno, ¿y qué le habrá pasado en ese tiempo perdido? ¿Le habrá pasado algo? Es muy común dentro del llamado fenómeno OVNI, esos tiempos perdidos, digamos, ¿no? Pero bueno, sería tema para otra charla y demás. Vamos a escuchar ahora, o ver, mejor dicho, primero les aclaro que no van a ver en mi charla ningún video de luces, ni de platos voladores, ni de marcianos. Vamos a escuchar historias. Como estamos viendo, estamos escuchando historias. Esto que vamos a escuchar ahora, yo lo llamo, dentro del complejo fenómeno OVNI, lo que llamo fenómeno selectivo. El fenómeno OVNI es selectivo, se manifiesta en forma personal a cada uno de nosotros. Podemos estar todos nosotros ahora acá en este momento se manifiesta una esfera, un ser, o lo que quiera, y tal vez la mitad de ustedes lo vean, o una tercera parte de ustedes lo vean, ese ser. La otra tercera parte dice, no, lo que estoy viendo es una esfera, no un ser. La otra tercera parte por ahí no ve nada. Por ahí si hay cámara de seguridad, o las cámaras por ahí no ven nada. Entonces, aunque parezca raro, rarísimo, el fenómeno OVNI es selectivo. Hay muchísimos casos donde estando dos personas en el mismo lugar, una persona ve una cosa, la otra, o una ve algo y la otra no. Vamos a un ejemplo de eso. Entonces nos bajamos del coche, Jorge con su grabadorcito Sony se mete en el campo unos 40-50 metros adentro y yo me quedo apoyado en el auto. Había otra persona en otro auto mirando también la misma situación que estaba haciendo Jorge. Porque la noche era media clara, ¿viste? Esas noches que si bien no había luna, estaba claro.
Estaba claro el ambiente. Se veía cuando se iba metiendo y estaba a unos 40, 50 metros de caminos rurales donde habíamos dejado el auto. Y lo estábamos observando a Jorge, simplemente. Y de repente se presenta una esfera de luz del tamaño de una piñata. Yo como observador la describo así, como una piñata que le llegaba a la altura de las rodillas. Una luz tenue, amarillenta, y bueno, nada, me quedé observando qué pasaba. Y en un momento lo veo a Jorge que se pone en cuclillas y en el silencio de la noche se sentía que Jorge hablaba. Entonces mi pensamiento era, Jorge está interactuando con esa esfera de luz. Pasaron segundos, se incorpora, la esfera desaparece y Jorge viene hacia donde estaba yo. Viene caminando, digo, no le vamos a decir nada, vamos a ver qué reacción y qué es lo que dice. Y cuando llega, pasa por al lado mío, abre la puerta del auto, saca la campera, se pone la campera y le digo, Jorge, ¿vos te sentís bien? ¿Estás bien? A ver si me decía algo. Y no me dice nada. Y sí, me agarró un poco de frío, por eso me vine a abrigar, me vine a buscar la campera. Sigue el silencio y le digo, bueno, ¿viste lo que tenías adelante tuyo? Y me dice, no, ¿qué había? Había una esfera de luz, le digo, a la altura de tu rodilla delante tuyo, a 1 metro. Ahí, desde acá se veía perfecto. Esto que parece una historia aislada es algo típico. Es decir, se ha dado mucho, hay un lugar en la provincia de La Pampa, al oeste de la provincia de La Pampa, allá en La Ahumada, un lugar que tuve la oportunidad de ir con un grupito de investigadores, donde en cierto lugar, en una piedra en particular, todos los días o todos los martes era a tal hora aparecía una esfera, que uno desde lejos veía que esa esfera aparecía ahí. Entonces, por ejemplo, una noche se dividió el grupo en dos, no en el viaje que estuve yo, en otro viaje, donde un grupo de gente se quedó en la piedra famosa donde aparecía la esfera y el otro grupo más alejado para ver qué pasaba. La cuestión es que los que estaban lejos veían la esfera al lado de la gente que quedó ahí y la gente que estaba ahí no lo veía. Lo mismo que pasó acá, que esto pasó en Victoria, eso me olvidé avisarles. Esta historia, recuerden, traemos historia de Entre Ríos hoy. Esta historia que escuchamos recién pasó en Victoria con Dani Valverde y Jorge Marrón, que me dieron los nombres, también los investigadores del tema de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno es selectivo. Vamos ahora, y con esto hacemos la última historia de Entre Ríos, con otro aspecto del fenómeno ovni que quizás muchos de ustedes conozcan por el cine, la película Hombres de Negro y las que vinieron después, o de alguna literatura, el tema de los hombres de negro, aquellos seres que se vestían todo de negro, que parecían humanos, aunque tenían detalles que no lo hacían demasiado humano, algunas veces andando en esos autos negros, etcétera, etcétera, que uno pensaba que era solamente algo de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, sí, allá en Estados Unidos debe ser la gente de la CIA que van a apretar a los testigos, o sea, cuando un testigo tenía alguna evidencia importante, alguna foto o alguna filmación importante, iban los hombres de negro a apretar al testigo, a que no hablara, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que las historias de hombres de negro tenemos acá en Argentina. Tenemos varias historias de hombres negros, algunas son realmente increíbles, pues esos personajes que aparecen de la nada, vestidos todo de negro, con maletines, con un maletín o con 2 maletines, que uno siempre se pregunta, ¿y qué llevarán los hombres de negro en el maletín? Y que solamente, no como ocurría originalmente en Estados Unidos, que interactuaban con el testigo y los apretaban, acá simplemente muchas veces pasan. Entonces imagínense, aunque parezca una situación absurda, que en este momento, mientras yo estoy hablando, aparece de la nada uno de estos personajes, hombre negro,
caminando por acá, tipo robot, con el maletín, y por ahí desaparece por ahí atrás. Así de básico y simple. Bueno, una de las historias argentinas de Hombre Negro ocurrió ¿dónde? En la provincia de Entre Ríos. ¿Dónde ocurrió? En Concordia. Vamos a escuchar lo que la testigo le relata a ese programa de radio que mencionaba al principio, el último peldaño que conduce Joaquín Abenza, el programa de Radial Español. En un momento cuando ocurre este hecho, yo me contacto con la testigo y la llevo, digamos, entre comillas, a ese programa para que relate la experiencia. Bueno, saco el audio de ese programa. Escuchen una historia de hombres de negro ocurrida acá en la provincia de Entre Ríos, en Concordia. Fue un domingo 24 de junio y por 10:30 de la mañana nosotros salimos a pasear a nuestro perro. Nosotros tenemos un perro grande que es un auto gigante, y fuimos para la parte del aeródromo de la ciudad, acá de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, acá en Argentina, y fuimos aparte del aeródromo hay un parque que se llama Niquidamba. En ese parque hay hermosos espacios para que el perro pueda correr, y bueno, salimos con esa intención a la mañana. Hacía bastante frío, pero no estaba nublado ni nada. Bueno, llegamos a ese lugar y por 10:30 de la mañana íbamos caminando, nos asustamos, antes digamos, donde carretean los aviones, y en un momento de vida me doy vuelta, porque ya me parece que hay alguien, y miro para atrás, y estaba ahí un personaje, que yo le llamo personaje porque lógicamente que me sorprendió, digamos, su aparición de repente, porque nosotros veníamos caminando por el mismo lugar y no veía nadie. Entonces me doy vuelta, era un personaje de extrema altura, con anteojos negros, todo vestido de negro, con el cuello del casco para arriba, zapatos negros y 2 maletines, uno en cada mano. Por empezar, lo que llamó la atención, lógicamente, fue la vestimenta, porque yo mismo, finalmente se sale a verse y no era adecuado, digamos, para el lugar. Pero después llamó la atención también poderosamente el tema de cómo caminaba. El personaje tenía una forma de caminar bastante, digamos, mecanizada, controlada, daba pasos cortos pero precisos, así. También otra cosa que después percibimos con mi esposo es que no giraba el pulso para el lado, era subvertido, era como una línea. Entonces, bueno, en ese momento yo le digo a la digo, ¿qué parece? O sea, lo que me ocurrió en ese momento fue que parece un extraterrestre, de como caminaba, es súper blanco, era una cosa blanca. Y me llamaba mucho la atención, lo mandé a ustedes, lo ven, y bien blanco, no me llamaba mucho la atención. En ese momento, lo vemos para hoy, camina en dirección a una puerta que hay acceso para entrar a las oficinas de lo que tiene el aeródromo acá en el lugar. Camina de esa manera, de esa forma, y te dice, baja un maletín, abre la puerta, un movimiento muy súper controlado, bien mecanizado. En un momento nos vemos por lo que pasa, porque digamos que son esos vidrios oscuros, y nosotros no podíamos percibir que había dentro, aparte de eso nosotros no conocemos cómo era dentro del aeródromo, no sabíamos salir del acceso que había, o sea, después nos vemos también por otro lado, por otra puerta, calculo que hay, y camina hacia una parte de la torre que había ahí. En ese momento percibimos una avioneta, pero era una pequeña, no era un avión, nada de eso. Que no nos llamó la atención porque el color era el color arena, una cosa que no llamaba la atención. Realmente vos digas algo con colores más vivos o algo más moderno. Esto era como si fuera una avioneta, pero no era moderno. Bueno, baja el maletín, caminando siempre de la misma manera, ¿no? Baja el maletín, levanta una parte de la nave y coloca el maletín, coloca el otro. En un momento no vimos más nada. Y eso fue lo que nos llamó la atención. Inclusive también otra cuestión es el tema de que nosotros estamos bastante cerca, pero traíamos bastante, yo calculo, bien, pensando en 5 o 6 metros de donde salía el personaje. Y no quedó, jamás se notó, nunca
lo estás viendo, si vas a viajar también. Entonces, son actitudes, digamos, que me llamó muchísimo la atención. Y mi marido concordó conmigo de que sí, por eso tener una especie de terreno o algo así, porque estaba mi perro, no lo ladró tampoco, no lo percibió, yo no sé si el personaje no lo percibió nosotros, o qué, pero la cuestión es que fue una cuestión muy extraña, tanto como la manera que llegó, como la manera que desapareció así de la nada. Claudia, ¿cómo pudo ser que aquel objeto que tenía forma de avioneta, nos dices, cuando lo visteis en, digamos, en... Exactamente, sí. ¿Cómo pudo ser que digamos, desapareciera? ¿No hizo ningún ruido? No, para nada. Eso también fue una cuestión. Nosotros quedamos un rato más en lo que se llama su parque ahí, dando vueltas, viendo la idea, y no pudimos saber nada, no salió nada. O sea, así como el personaje llegó sin ningún ruido, que yo miro y no había ningún auto, para llegar ahí tenés la posibilidad de que si vas a viajar, puedes tomar un remis y trae un bien particular, trae las calles, porque hay un estacionamiento en esa parte donde nosotros estábamos. Sin embargo, no vino a ver nada. O sea, nosotros tiramos, veíamos todo el camino, él estaba parado ahí, y yo se hizo todo ese trayecto que yo relaté. Después, cuando se va a rodar la avioneta, yo y el marido dice que sí, me dice que extraño, y volvemos a mirar y no había nada. Y después, digamos, eso más sorprendido todavía. Y lógicamente que quedamos un rato ahí, pero tampoco pareció nada, no salió nada. Después, con el tiempo, hicieron algunas investigaciones a cada ciudad, las hizo el comisario de acá de la ciudad de Concordia, y no había ninguna avioneta con esas características, no hay un piloto con esas características que, digamos, que baja a menudo y realice vuelos, digamos. O sea, también se tomaron hicieron algunas investigaciones a raíz de, del relato, lógicamente, porque la sociedad que sucedió un domingo, y en ese horario tampoco se registraron vuelos, tampoco, finalmente los domingos en ese horario no hay vuelos. Yo eso después lo supe, porque el correo de los días y con las cosas que iban sucediendo, lógicamente, ¿no? Muy bien, bueno, este caso fue investigado en su momento muchísimo, está lleno de detalles, el personaje que aparece por el camino de entrada del aeroclub, anda a saber de dónde, que transita, se mete adentro del sector de pista, que va a un aparato, que ese aparato después se dan cuenta que no está más, no hubo vuelo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el personaje hombre negro con los dos manequines, un clásico dentro del tema. Para ir finalizando, lo que yo quiero transmitirle como opinión personal, esto es una simple opinión personal, no es una hipótesis, no es nada de eso, es una simple opinión personal, que si no le gusta mi opinión, la puedo cambiar. Yo tengo muchas opiniones, así que yo me adapto a cualquiera de ustedes. Mi opinión personal es que el fenómeno es universal. ¿Por qué universal? Porque está con nosotros, como decíamos al principio, desde siempre, desde milenios. Aparece en todo el planeta, desde el Ártico al Antártico, en los 5 o 6 continentes que haya, en el océano, en todos lados. Les aparece a cualquier persona independientemente de su religión, de su origen, de su color de piel, de su formación cultural, lo que sea, se le aparece de alguna o de otra forma a todo el mundo. Pero a su vez, a pesar de que es un fenómeno universal, también es personal. A cada uno de nosotros el fenómeno se nos manifiesta de diferentes formas, que si bien pueden ser parecidas, pero hay como siempre un toque personal. ¿Cuántas veces habremos escuchado, lo que estamos más o menos metidos en este tema, de gente que dice: yo estaba dentro de la cocina, estaba haciendo la comida y siento la necesidad de salir afuera? No me pregunté por qué, siempre la necesidad de salir afuera, y cuando voy afuera está la luz allá arriba. Esa interacción que tiene el fenómeno con cada uno de nosotros es personal y es muy sutil a veces. Esto, como qué implicancias prácticas tiene, 3 cositas. Primero, no olvidarnos, esto más que nada para la gente que estamos de este lado del mostrador, la gente que, digamos, investigamos, estudiamos, difundimos el fenómeno, no perder el foco, lo importante que es el fenómeno. Estamos hablando de un fenómeno que yo también opino, también una opinión personal, que es el fenómeno más importante de la humanidad. Entonces tenemos un fenómeno súper importante
Así que no nos distraigamos con cosas que nos distraen del objetivo principal. Está claro que en este mundo en que vivimos tenemos miles y miles y miles de temas que son prioritarios, que necesitan atención. Ahora, de todos estos temas, el más importante para mí es el fenómeno OVNI. Es importante la difusión que se haga de estos temas, por eso gracias a Sebastián por hacer este tipo de eventos, donde la gente pueda venir no solamente a escuchar historias al investigador y bla bla bla, sino también pueda venir a compartir experiencias personales. Seguramente, como que pasa en todos lados, algunos de ustedes tendrán una historia personal que quiera contar y dicen, bueno, acá se la puedo contar porque va a haber gente que le gusta el tema y que le interesa el tema. Y por eso una historia que no puede contar en su familia o con sus amigos porque se le burlan y demás. Entonces, el tema de la difundir estos temas, para que la redundancia, para mí es fundamental. Y finalmente, ¿cómo abordamos este fenómeno? ¿Cuál es el camino para abordar este fenómeno? Cualquier camino es válido, insisto, cualquier camino hoy en día es válido para intentar abordar este fenómeno, porque realmente no sabemos ante qué estamos y por lo tanto menos sabemos cuál sería el camino correcto para abordar este tema. Y cuando digo cualquier camino es válido, investigadores de gran talla, como es Daniel López, un gran investigador argentino, sabe cómo empezó, en un momento dijo, voy a usar tal cosa para ver si puedo contactar con el fenómeno. ¿Sabe lo que hizo? Un péndulo, el famoso péndulo. ¿Sabe el péndulo? Con eso, en un mapa, lo estoy simplificando porque es más compleja la historia, en un mapa le marcó un punto o varios puntos en la provincia de La Pampa. Ahí fueron, alguna vez fui yo también a acompañarlo y el fenómeno se le manifestó a través de un péndulo. El péndulo como que fue como un medio para indicar, o sea, cualquier camino, por raro que parezca, es válido para estos temas. Finalmente, lo que yo digo siempre, y con esto termino, porque yo no tengo ahí ese bastante, usted si no, con esto termino. Yo creo que ante un fenómeno tan complejo, la única forma de resolverlo no es que aparezca una mente brillante, un Einstein. No, yo creo que esto se resuelve entre todos. Que de alguna de otra forma, entre todos, generando esa mente global que yo llamo, con esa mente global poder resolver el fenómeno. ¿Y cómo se genera esa mente global? Simplemente hablando, interactuando entre todos nosotros, intercambiando experiencias, opiniones, hipótesis, lo que sea. Dialogando, interactuando entre todos nosotros a nivel global, y como algún día podemos resolver este tema. Finalmente, mis redes sociales, pues algunos me quieren ubicar y demás, la página y demás. Así que, bueno, gracias por acompañar esta tarde acá y no se pierdan la próxima charla que va a estar increíble. Gracias a todos ustedes. Ahora sí. Bueno, Carlos, un placer. Me sumo a algo que dijo Carlos, no perder el foco. Creo que, como dijo recién él, el fenómeno es lo más importante. Y aquella persona que haya vivido algo, este es el lugar. Una sola pregunta, que levante la mano, ¿quién tuvo algún episodio relacionado al fenómeno? Solo levantar la mano, que levante la mano, a ver quién se anima. Bien, buenísimo. Eso quiere decir que hay muchas personas, que es un tema extraño, pero es un tema que a la vez nos une. Vamos a seguir ahora con Daniel Padilla, pero antes vamos a hacer un break de unos 3 o 4 minutitos, por si quieren pasar al baño y ir a fumar un cigarrillo, para luego continuar con Daniel Padilla, otro investigador que nos va a relatar o nos va a contar sobre lo que es mutilación de ganado. Y no se olviden que esto no termina dentro de un rato. Esto continúa en Costa del Sol con una observación del cielo a cargo de Checo Jarolá. 5 minutos y volvemos. Gracias.